Así que inclinemos nuestros rostros y acerquémonos a Dios en oración. Oh buen Dios, nos acercamos delante de ti con temor y temblor, Señor, reconociendo que tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor, y que eres un Dios soberano, que has provisto de todas las cosas. Y hoy en esta mañana nos has permitido, Señor, estar aquí delante de ti para ser instruidos por tu palabra. Nos acercamos delante de ti, Señor, por las obras de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que Él intercede por nosotros. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que sea ayudándonos a través de este estudio, Señor, que lo que se habla aquí no sea palabras de hombres, sino que sea tu palabra, Señor, transformándonos, capacitándonos, ayudándonos, Señor, a entender cada vez más y más tu plan hermoso y grandioso de salvación, Señor. Esa obra tan sublime que tú has hecho, Señor, trayendo salvación a tantos pecadores como nosotros. Gracias, pues, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 26, que es el texto que nos corresponde en esta mañana. Génesis capítulo 26. Y voy a leer para ustedes, así dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Simna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac:
¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y que solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Amén. Continuamos avanzando en la historia, y esta vez Moisés nos trae hasta Isaac. Este es el octavo relato de Moisés, nos trae hasta Isaac. De Isaac realmente no son muchos los capítulos que hablan con él, de hecho este es el único capítulo que se enfatiza en él. Y hasta el momento lo único que sabemos de Isaac es que Isaac se casa a los 40 años, su mujer es estéril, no puede tener hijos, ora a Dios, intercede por ella, y a los 60 años Rebeca le da 2 hijos. Y ahora estamos aquí entre este capítulo y vamos a ver cómo, así como Abraham fue probado, Isaac también va a ser probado. Después entonces, el tema de nuestro texto, Isaac habita entre los filisteos y repite el pecado de su padre, pero el Señor reafirma la promesa de su presencia. Y le he puesto por título a esta enseñanza, Isaac el forastero, una prueba de fe para el hijo de la promesa. Y lo vamos a ver en 4 partes para un mayor entendimiento del texto. En la primera parte vamos a ver Dios confirma su pacto en los versículos del 1 al 5. En la segunda parte vamos a ver cómo Isaac teme a Abimelech en los versículos del 6 al 11. En la tercera parte Dios prospera a Isaac, versículos del 12 al 25. Y en una cuarta parte Isaac hace alianza con Abimelech, versículos 26 al 33. Empecemos pues con la primera parte. En el versículo 1 empezamos leyendo que dice, después hubo hambre en la tierra. Aquí lo primero que sugiere es una aparente contradicción, ya que Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir y que la tierra donde él iba a habitar iba a haber abundancia y descanso. Y lo que se encuentra aquí Isaac es hambre. Y seguramente Isaac en algún momento pensó que con la muerte de su padre Abraham ya Dios se había olvidado del pacto. Porque seguramente Isaac veía a Dios como el Dios de su padre y no como su propio Dios. Es por esta razón que Dios decide aparecérsele a Isaac. Leemos en el texto. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Aquí Dios le está dando 2 ordenanzas. Primero, no desciendas a Egipto. Y aunque lo más lógico sería descender a Egipto, porque la hambruna que está sucediendo en la tierra prometida es debido a que tal vez seguramente no ha habido lluvia durante mucho tiempo. Entonces Isaac piensa y mira a su familia y dice, debo descender a Egipto donde hay abundancia, porque en Egipto está el río Nilo, allí sí hay abundancia. Y está Isaac con su familia, con su esposa, con sus 2 hijos, con sus criados, con todas sus ovejas, sus ganados, con toda la herencia que recibió de Abraham. Y él decide bajar a Egipto. Y Dios se le aparece y le dice, no, quédate aquí porque la tierra que yo te prometí es esta. Aquí es donde yo te voy a bendecir, en esta tierra. Quédate aquí. Y eso es algo que seguramente Isaac pensó que es ilógico. Porque ¿cómo me va a quedar aquí si no han habido lluvias? Estamos en escasez. Pero Dios le dice, quédate aquí porque esta es la tierra que yo voy a bendecir. Y leemos en Deuteronomio 11, 10, 12, que la tierra prometida era una tierra de valles y de montes y que dependía totalmente de Dios. Deuteronomio 11, del 10 al 12. Nos dice así, la tierra a la cual entras para tomarla
no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido. Aquí le está hablando a Israel, Dios le está hablando a Israel, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto y hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Aquí Dios le está diciendo a Isaac, quédate aquí porque aquí yo te voy a sustentar. Y aquí entendemos que la tierra prometida es una vida de fe. Aquí está siendo probada la fe de Isaac. Y lo primero que Dios le dice es, quédate en esta tierra, habita en esta tierra como forastero. Y aunque la promesa hecha a Abraham era que esta tierra sería para sus descendientes, Dios le dice que habite allí como forastero. Pero Isaac no va a estar solo. La presencia de Dios va a estar con él. El Dios de su padre también será su Dios y lo va a bendecir, así como lo hizo con Abraham con su presencia. Es por eso que Dios le dice, yo no me he olvidado de ti. Isaac pensaba, ya Dios se olvidó del pacto, ya Dios se ha olvidado de mí. Abraham ha muerto, debo descender hacia Egipto. Y Dios le dice, no, quédate aquí, porque así como hice pacto con Abraham, voy a hacer pacto contigo. Luego seguimos leyendo que Dios le dice a Isaac que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo y le dará a su descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente. No sabemos qué habrá pensado Isaac en ese momento, cuando Dios le dice en tu simiente. Pero recordemos que el contexto de todo Génesis es Génesis 3:15. Recordemos Génesis 3:15. Y tu simiente, aquí está hablando, Dios le habla a la serpiente y a Eva, y dice que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Esta es la promesa de la simiente prometida. Todos están a la expectativa de quién va a ser la simiente que vendrá. Y aquí Dios le dice a Isaac, de ti vendrá esa simiente prometida. Continuamos avanzando y en el versículo 5 vemos que Jehová resalta la fe de Abraham, indicándole a Isaac cómo debían vivir aquellos que son llamados por Dios, vivir en obediencia. Leemos que Abraham escuchó la voz de Dios y guardó sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Y lo curioso aquí es que Dios todavía no había dado la ley, todavía no le había dado a Moisés la ley en el Sinaí, pero aún así dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes y sus estatutos. Y esa es la razón por la cual Dios dice esto de Abraham, es porque Abraham llegó a conocer el orden de Dios a través de la relación que desarrolló con el Señor a lo largo de su vida. Y lo más importante es que Abraham no solamente oyó, sino que obedeció. Jehová entonces no solamente le confirma la herencia de la tierra, el número de su descendencia, sino que aclara a Isaac y también nos aclara a nosotros a través de este versículo, porque fue merecedor Abraham de la promesa más grande de todos los tiempos. Porque Abraham obedeció por fe, él confió totalmente en la palabra de Dios. Y una vez ya Dios le ha confirmado su pacto con Isaac, este es probado con el fin de ser madurada su fe y probada su confianza en Dios, ya que nuestra fe en Dios no vale nada si no se pone a prueba. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte. Isaac teme a Abimelech. Leamos los versículos del 6 al 11. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Debemos recordar que Abimelech es un título. Este no es el mismo Abimelech que estaba con Abraham. Abimelech es un título dado a todos los reyes de los filisteos, que significa mi padre es el rey. Y sabemos que este no es el mismo Abimelech de Abraham, porque seguramente han pasado 60, 80 años. Este podría haber sido el hijo del primer Abimelech o el nieto. Ahora lo que vemos aquí en esto es la misma prueba que tuvo Abraham, la tiene Isaac. Y una vez más vemos que el temor a las consecuencias resulta ser la piedra de tropiezo para la fe de Isaac, así como lo fue para Abraham. Y aquí podemos ver cómo el pecado más grave del ser humano es dudar de la palabra de Dios. Dios se le había acabado de aparecer a Isaac y le había prometido que le iba a dar esa tierra, que le iba a bendecir, que iba a estar contigo. Y un segundo después, ¿qué hace Isaac? Dudar y temer. Leemos en Números 14:11. Y el Señor dijo a Moisés, Números 14:11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Isaac había acabado de tener seguramente la primera teofanía. Es la primera vez que Isaac tiene un encuentro personal con Dios y Dios le dice que va a cuidar de él, que lo va a bendecir, que lo va a multiplicar, que va a bendecir su descendencia, que de él viene la simiente prometida. Y una vez la primera prueba, la primera aflicción, Isaac falla, porque su fe es una fe inmadura. Y cuando los hombres de Gerar le preguntaron por Rebeca, Isaac, igual que su padre, declaró que era su hermana. ¿Con qué motivo, con qué fin? Protegiendo su vida. Y aunque culturalmente no estaba mal decir que Rebeca era su hermana, porque culturalmente cuando alguien pertenecía a la misma familia o al mismo clan o al mismo grupo, se decían que eran hermanos, lo que tenía que haber dicho Isaac era que era su hermana, pero que él se había casado con él, y él omite esta parte porque tenía miedo. Y el texto nos dice que Rebeca era hermosa, que su aspecto era hermoso, y Dios en su soberanía, en su gracia, tiene que interceder nuevamente para evitar que no solamente Isaac siga pecando, sino que todo el pueblo de los filisteos caiga en pecado. Interviene soberanamente y permite que Abimelech se asome por la ventana y que vea a Abimelech que Isaac está coqueteando con Rebeca, que supuestamente es su hermana. En la versión King James dice que estaba jugueteando con ella. No solamente era una caricia entre hermanos, sino que era una caricia entre esposos. Y entonces Abimelech se le acerca y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros te permitimos estar aquí con nosotros, te dejamos habitar entre nosotros y tú nos traes este pecado a nosotros. Y es algo muy curioso porque Dios le dice a Isaac que él debe ser bendición para las demás naciones y él no lo está haciendo. Está antes causando pecado, lo cual nos muestra una vez más que la fe de Isaac es una fe inmadura y él necesita crecer en fe. Y Dios cada vez lo lleva a que su fe sea probada y vaya creciendo. Y Dios, como es grande y misericordioso, que cumple sus promesas por amor a sí mismo, como lo leemos en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí recordemos lo que una vez el hermano Sidani nos enseñó, que cada vez que estudiamos textos del Antiguo Testamento debemos mirar atributos de Dios en ellos. Y aquí vemos dos atributos de Dios. Vemos su inmutabilidad. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él prometió y Él va a cumplir a pesar de Isaac. Y vemos también su aceidad. Él no necesita nada que no provenga de Él mismo. Es decir, Dios depende de Él mismo. Él no necesitaba que Isaac lo ayudara a llevar a cabo su plan. Él mismo lo iba a hacer a pesar de Isaac. Pero Dios, como es bueno, maravilloso, misericordioso, decide hacer parte a Isaac de este plan, a pesar de él. Y vamos a nuestra tercera parte. Dios prospera a Isaac. Versículos del 12 al 25.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinnac. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Aunque Isaac debió haberse sentido muy avergonzado por lo que había hecho, de haber negado que su mujer era su mujer y haber dicho que era su hermana, y casi que llevar a los filisteos al pecado, él decide quedarse allí en esta región. Tal vez, y seguramente lo hace por la hambruna, porque seguramente todavía no había llovido y seguía habiendo hambre y escasez de comida en esta región. Y aquí Dios actúa maravillosamente en la vida de Isaac, porque estando él allí como forastero, Dios lo bendice. Allí nos dice que él cosechó, que él sembró y que él se enriqueció en este lugar. Estando en esta situación, Dios le permite que él crezca abundantemente. Así como la declaración del salmista en el Salmo 103:10 dice: no ha hecho Jehová con nosotros conforme a nuestras maldades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí Dios debe haber dejado a Isaac, pero no lo hizo. Dios lo guarda, lo prospera y lo bendice. Aquí la declaración de Moisés en el primer versículo de este pasaje es: lo bendijo Jehová. Y este lo bendijo Jehová nos explica todo el pasaje, porque aquí no se usa la palabra Dios como el Dios del creador, sino que se utiliza la palabra lo bendijo Jehová, el Dios del pacto. El Dios del pacto, el Dios que estuvo con Abraham, está también con Isaac. Y vemos aquí una segunda prueba para Isaac. Los habitantes de este lugar, a quienes pertenecían las tierras, tuvieron envidia de él. Y lo tuvieron con razón, porque ese era su lugar y estaba allí un forastero que estaba siendo bendecido, que estaba teniendo cosechas más abundantes que la de ellos en medio de la escasez. Y entonces al ver esto, ellos ¿qué hacen? Vamos a tapar los pozos, vamos a sellar los pozos, porque los pozos eran muy importantes, porque el agua era totalmente necesaria para el crecimiento de las cosechas. Entonces los habitantes de este lugar tapan los pozos, sellan los que había abierto Abraham, los sellan. Y aquí Isaac pacientemente, tranquilamente, no pelea con ellos, sino que se va yendo hacia otro lugar. Va habitando como forastero, como Dios le dijo: debes habitar aquí como forastero. Entonces, ¿qué hace Isaac? Se va yendo más y más. Y a donde va, Dios lo bendice, permitiéndole encontrar agua. Y va avanzando y va abriendo pozos donde Dios le va permitiendo encontrar agua. Y siguen estos habitantes de Gerar yendo tras de él y cerrando los pozos. Pero los habitantes se dan cuenta que no pueden luchar contra Dios, que Isaac no está solo, que lo que está sucediendo con Isaac es algo sobrenatural. El hecho de que no hayan lluvias, el hecho de que haya escasez y que Isaac, que es un forastero, esté prosperando en esta tierra, se debe totalmente a Dios. No es por algo que haya hecho Isaac.
y vemos que de manera simbólica cada vez que sellan que Isaac abre un pozo y hay altercado en él le va poniendo nombres. Al primero le pone pozo de oposición, al otro le pone pozo de rencilla, y al último lugar donde no hubo discusión, él pone lugar para todos. Recordemos que Dios le dice a Isaac que él debe ser bendición para todos. Entonces al último pozo donde no hay rencilla, él le pone lugar para todos, porque él sabía que la bendición no iba a ser solamente para él, sino que iba a ser para todas las personas que habían en este lugar. Y pese a las mezquindades, a las provocaciones por las que había pasado Isaac no mostró amargura. Sabía que casi no había posibilidad de encontrar agua en una tierra contigua al desierto del Sinaí. Para él el hecho de que sus siervos hubieran encontrado agua cada vez que excavaron un pozo era evidencia de que Jehová, el Dios del pacto, estaba bendiciendo a los descendientes de Abraham tal como lo había prometido. Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora leemos en los versículos 23 al 25. Aquí el Dios Salvador se le apareció a Isaac una segunda vez para tranquilizarlo. Dice, y de allí subió a Beerseba, Isaac, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Isaac sabía que la lucha con los propietarios de la tierra en Gerar había sido desagradable y podía tornarse peor. Ahora se le aseguraba que aunque iba a permanecer como extranjero en la tierra de la promesa, no estaba solo. Su Dios le había dicho, yo estoy contigo. Y Dios no solamente le dice eso, sino que reafirma la promesa que originalmente le había dado a Abraham, recordándole a Isaac que a pesar de su indignidad, él era el heredero de la promesa mesiánica. Dios prometió compensar a los descendientes de Abraham por la obediencia que él había demostrado al creer la palabra del Señor. En respuesta a la seguridad que Jehová le daba, Isaac construyó un altar en Beerseba y proclama el nombre del Señor en adoración pública. Había aprendido de su padre a dar toda la gloria a Dios, no solo por las bendiciones individuales, materiales y espirituales, sino también por revelar su sagrada verdad al pueblo escogido en cada generación. Ahora vamos a la última parte. Isaac hace alianza con Abimelech. Y leemos en los versículos 26 al 33. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Recordemos que aquí ya Isaac se había desplazado hacia un costado de Gerar. Y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua. A estas alturas los propietarios de la tierra del sur de Canaán tenían que ver claramente que la sorprendente prosperidad de Isaac se debía mucho más a la bendición de Dios que tal vez a alguna habilidad que él tuviese. Entonces vemos que así como pasó con Abraham y Abimelech, se acerca para que tengan un encuentro de paz. Y el rey tuvo que admitir que Jehová estaba con Dios, que él no estaba solo, que él estaba siendo bendecido porque el Dios del pacto estaba con él. Entonces hacen una alianza. Y aquí en la vida de Isaac se cumple el Proverbios 16:7 que nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Y Beerseba pudo experimentar la verdad de este proverbio, como el rey de los filisteos primero le dice que se vaya de ese lugar porque no aguantan su presencia, porque él casi los lleva al pecado. Vemos cómo los habitantes de Gerar lo sacan cada vez más y más, y ahora se acerca y le dice, vamos a hacer un pacto contigo, vamos a hacer una alianza de paz.
Nosotros te hemos hecho bien a ti al permitirte estar con nosotros, ahora danos tú bien a nosotros, porque hemos visto que eres poderoso en gran manera. Y así pues Isaac hace pacto con Abimelech, un pacto de paz, y lo despide. Y después de esto vemos algo maravilloso, y es que después de que se va Abimelech, los siervos se acercan a Isaac y le dicen: en el pozo que estuvimos cavando hemos encontrado agua. Y de una manera simbólica, Isaac llama a este pozo Seba, y allí se deriva el nombre de la ciudad Beerseba, que significa pozo de juramento, recordando que su estancia durante todo este tiempo, Dios cumplió su juramento. ¿Qué nos ha enseñado este texto? Miremos, Isaac, estando viviendo en época de hambruna, Dios lo bendijo con sus cosechas. Dios no lo dejó solo, Dios lo bendijo y le hizo que prosperara, que aumentara sus riquezas. Recordemos que Isaac había recibido todas las riquezas, heredado todas las riquezas de Abraham, y estando allí en Gerar es más enriquecido, tiene más cosechas, más animales, más bendiciones. Aunque Isaac peca al mentir de su esposa, Dios de manera providencial guarda a Rebeca, evitando que su pecado se haga más grande. Aunque Isaac es atacado por los habitantes de Gerar, quienes cierran sus pozos, Dios le da gracia para ser paciente, ir moviéndose, hallando agua a cada lugar donde iba. Ahora Isaac podía decir que Dios no solo era el Dios de su padre Abraham, también era su Dios. Ahora no sé si notaron que los últimos 2 versículos de este pasaje no los incluí dentro del tema. Los versículos 33, 34 y 30, los versículos 34 y 35, que dicen: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Besema, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y esos versículos no los incluí dentro del tema porque recordemos que los capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Esto lo hicieron hombres de Dios, dividieron así la Biblia para un mayor estudio de ella. Y para mí estos 2 versículos son como una introducción al capítulo que vamos a ver en la próxima semana, donde Isaac bendice a su hijo Jacob. Y eso que leemos aquí nos muestra lo que aprendimos la semana pasada con el hermano Cristino, que Esaú despreció la primogenitura y que Isaac no era un hijo de la promesa, porque se comportaba como un hijo del mundo. Aquí vemos que él se casa con mujeres que no son de su pueblo, desobedeciendo y trayendo amargura a sus padres. Ahora, respondamos la pregunta: ¿cómo entendió Israel este pasaje? Leemos en Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Recordemos que estos pasajes son escritos para el pueblo de Israel durante su trayectoria por el desierto. Y el pueblo de Israel debía entender que Egipto no era la tierra prometida, que era Canaán la tierra. Y aunque ellos estaban viviendo como peregrinos, Dios les daría esta tierra como le prometió a Abraham y le prometió a Isaac. Ellos debían confiar en las palabras y promesas de Jehová, que aunque pasaban por medio de un desierto, Dios los bendeciría abundantemente, así como lo hizo con Isaac en medio de la hambruna. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros este pasaje hoy? El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todavía se puede confiar en Él. Todavía podemos confiar en Él. Así como Isaac en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, confió en Dios, nosotros también lo podemos hacer. Nuestra fe no es una fe buena, no es una fe verdadera. Nuestra fe en Dios no es una fe verdadera y buena, sino es probada. Nuestra fe siempre tiene que ser probada. La mejor manera de saber si realmente creemos y confiamos en Dios es a través de las aflicciones y de las pruebas. Y debemos darle a Dios gloria por estas pruebas y por estas aflicciones que nos preparan para llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo en este pasaje? Él es el verdadero Isaac,
el verdadero Hijo de la promesa. Todas las promesas fueron hechas para Él y por Él. Dios cumplió su pacto de principio a fin por Cristo. Aparte de esto, Cristo es el verdadero Isaac, el verdadero esposo que pone su vida por su iglesia. Vemos que Isaac negó a su esposa para conservar su vida. Cristo dio su vida a pesar de que su iglesia lo ha negado muchas veces. Cristo es la simiente en la cual serán benditas todas las naciones. Oremos, mis hermanos. Oh buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a que debemos confiar en ti, Señor, que tú eres el Dios del pacto, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y que cumplirás tu promesa, Señor. Que no vendrán pruebas y aflicciones a nosotros, Señor, en las cuales estaremos perdidos, sino que tu presencia estará con nosotros siempre, Señor. Tú lo has prometido y así lo harás. No hay razón alguna para que nosotros desconfiemos. No hay motivo alguno, Señor, para que nosotros dudemos de tu presencia. Tú nos bendecirás en gran manera, Señor. Y de hecho ya lo has hecho con tu Hijo Jesucristo. Al darnos a tu Hijo Jesucristo, Señor, la simiente prometida, nos has bendecido en gran manera. Has bendecido nuestras almas, librándonos del pecado, Señor. Gracias, pues, por ser un Dios de amor, un Dios de paciencia, Señor, porque en medio de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestra ignorancia, de dudar de tu palabra, Señor, tú continúas ahí preservándonos y perseverando por nosotros. Gracias, pues, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por todo lo que haces, Señor, a favor de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.